Si estás empezando en GeoGuessr o quieres llegar a Champion mucho más rápido, has llegado al vídeo indicado. Y me gustaría enseñarte cómo podemos interpretar o leer cualquier tipo de ronda donde aparentemente no hay ningún tipo de información que nos esté diciendo el país o la región de un país, como puede ser el caso de esta ronda que nos acaba de tocar. Tendríamos que saber que este poste, por ejemplo, aparece en Rumanía, Hungría y Polonia, pero cuando es así de grueso normalmente suele ser o Rumanía o Hungría, pero este tipo de madera, de vallas de madera, casa de madera, me puede estar indicando que es Rumanía y que es además el norte de Rumanía. Y esas montañas también, a lo mejor, aunque tenemos montañas en bastantes zonas del país. Pero por la arquitectura y por cómo nos encontramos, a mí me gusta mucho si nos acercamos a Rumanía, cerca de Ucrania. Aquí cerquita de la frontera, a ver si tenemos suerte. Y efectivamente pues hemos clavado nuestra guess. Y sé que puede parecerte magia, pero no lo es. Hay un método. Cuando sabes dónde mirar, una ronda que parece totalmente vacía te da muchísima información. Y eso es exactamente a lo que me gustaría invitarte. Mi nombre es Nevek o Nevekcito en la comunidad de GeoGuessr y durante mucho tiempo he estado preparando una guía completa para aprender a jugar a GeoGuessr desde cero. Un curso, si quieres llamarlo así, donde podemos ir aprendiendo poco a poco a analizar todas las pistas que consideramos importantes y sobre todo cómo utilizarlas. A veces un poste eléctrico te puede dar directamente el país. El tipo de asfalto o las líneas de una carretera también nos pueden ayudar muchísimo. Una pequeña diferencia entre dos señales y la forma que tiene una matrícula, por mucho que aparezca completamente borrosa, puede esconder muchísima información. Y no te preocupes, no necesitas memorizarte todos los metas del planeta. Solo aprender a reconocer cuáles son las pistas más importantes y mucho más importante aún es cuándo debes fijarte en ellas. Plunkett y muchos otros canales de YouTube con los que yo mismo empecé a aprender a jugar a GeoGuessr están genial y tienen una cantidad increíble de información y de muchísima calidad. Pero cuando llevas un tiempo estudiando con este método autodidacta, aparece un problema. Hay tanta información en internet sobre el juego y tan desorganizada que nadie te dice por dónde empezar. Te aprendes un meta de un canal de YouTube, te estudias una guía de Plunkett de un país, vas jugando muchas partidas, mejoras, notas que vas ganando más que antes, pero si al final no tienes otro tipo de recursos con lo que seguir avanzando, lo más probable es que acabes atascándote. Y por eso he hecho esta guía, porque es la guía que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé a jugar a GeoGuessr. He ido guardando, recopilando y organizando un montón de conceptos para traerlos ahora en formato vídeo. La idea es que puedas ir estudiándolo siguiendo un orden lógico. La he dividido en 3 listas de reproducción, bronce, plata y oro, y no significa que después de ver todos estos vídeos ya directamente vayas a ascender a Champion. Pero lo que sí te prometo es que te vas a ahorrar muchísimos meses de frustración y vas a conseguir levantar el promedio de partidas ganadas. Así que si quieres aprender a jugar a GeoGuessr de una forma clara, práctica y estructurada, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los siguientes vídeos. Y ahora si quieres vamos a analizar una segunda ronda, pero mucho más despacito. A ver si esta vez tenemos tanta suerte como en la de antes. Bueno, estamos en Brasil. Yo ya lo sé por cómo se presenta toda la imagen. Bueno, primero empecemos hablando del coche. Vamos a desglosarlo todo de una forma tranquila y despacio, ya que ahora sí que tenemos una ronda donde parece que tenemos bastante más información y muy interesante además. Me gusta mucho la ronda que nos ha tocado. Ahora aquí tenemos un small cam, que es este tipo de coche de cobertura, donde el blur del coche se ve más finito por la parte frontal y por la parte de atrás es más gordito, así que sabemos que conducimos por la derecha. Luego, rápidamente, además de postes redondos, que no son los únicos, porque aquí tenemos un poste de escalera, nos está diciendo que estamos en Brasil, ya con esas dos informaciones. Luego aquí tenemos una señal que por detrás es negra, bueno, tenemos varias, y esto también es muy, pero que muy típico en Brasil. Y bueno, aquí tenemos información, pero no nos interesa ahora mismo ponernos a escanear todo el mapa de Brasil buscando los pueblos, sobre todo si no sabemos dónde buscar. Así que lo que necesitamos saber es en qué región de Brasil nos encontramos. Y para eso vamos a analizar un poco la vegetación. Tenemos esta palmera, no me dice mucho esta palmera, la verdad, no la reconozco. Luego tenemos un pueblo, tenemos un poco de techo y tenemos, mirad, tenemos unas casas, una arquitectura que si os fijáis, esta por ejemplo es muy española, muy española, y también esto es un poquito alemán, aunque es como un galpón de un granero, pero es muy alemán este tipo de techo así, y esto en Brasil suele ocurrir, lo de la arquitectura así alemana, puede ocurrir por aquí por el sur, ¿vale? Es muy interesante esta. Aquí ya estoy viendo un pedazo de árbol que me encanta, es posiblemente mi árbol favorito, es el Paraná Pine. Y esto, como el nombre del árbol indica, pues crece en Paraná, pero no es el lugar más frecuente.
aunque se llama Paranapain, o sea, del estado de Paraná, no lo podemos encontrar muchísimo más frecuente que en Paraná en Santa Catarina, en este de aquí, aunque también sale un poquito en Río Grande do Sul y también nos lo podemos encontrar en Sao Paulo, por la parte también del sur. Por lo tanto, nos está indicando que nos vamos a encontrar seguramente en una zona donde estos Paranapains abunden. No me había fijado al principio que encima del puente teníamos otros Paranapains, la verdad, muy interesante. Y bueno, como decía, que aquí tenemos información, no nos interesa porque vamos a simular que estamos en una ronda donde nos pegan rápido y además tenemos que interpretar muy rápido todas las pistas que vemos para saber dónde podemos ir y quedarnos más cerca que el rival. Y acabo de ver algo que nos va a dar una pista un poco contradictoria, y esta pegatina negra de aquí cuadrada en los postes de Brasil es un meta de Paraná. Así que yo, creyendo que estábamos en Santa Catarina, o más, digamos, por la zona donde a la costa de Santa Catarina, parece ser que nos encontramos en el estado de Paraná, por lo que probablemente estemos en Curitiba o cerca de Curitiba, ya que es la zona donde puede haber más Paranapains en el estado de Paraná. Por lo tanto, sin más que agregar a esta ronda, creo que no hay nada más que nos pueda ayudar, vamos a ir cerca de Curitiba. Aquí podríamos buscar, si queréis, estos pueblos, pero no nos hace falta, sería simplemente escanear por la zona, que por algún lado tendrían que estar. Vamos a darle y a ver cuán lejos. Pues bastante bien. Si era un poquito más al norte, yo pensé que iba a ser más cerca de Santa Catarina. Sin embargo, ha sido una guess estupendísima. Recordar que hemos sabido con esa plantación que podía ser esta zona, pero luego la etiqueta negra nos ha dicho que estábamos en Paraná, así que tiene muchísimo sentido el lugar donde era a las pistas que hemos interpretado. Bueno, y esta guía, además de ser gratuita, por supuesto, intenta ser lo más práctica posible. Por eso, siempre que pueda, junto a cada vídeo suelo poner una infografía o un mapa de práctica que te pueda apoyar en ese estudio teórico que hemos hecho, que si lo practicas y lo afianzas bien, seguramente te perdure muchísimo más tiempo esa información. Según mi criterio, la mejor forma de aprender es divirtiéndote. Es la mejor técnica cognitiva. Y sí, como has escuchado, es gratis, no te preocupes. Ya me pagará YouTube cuando lleguemos a 17 millones de suscriptores. Pero esto no es todo. Si quieres todavía más, tengo más para ti. Hay otros dos contenidos que se complementan muy pero que muy bien con esta guía. Por un lado tienes nuestra comunidad de Discord, la comunidad oficial de la Liga Hispana. Ahí, además de compartir y de poder aprender de los mejores jugadores hispanohablantes del mundo de GeoGuessr, podrás participar también en todos los torneos que organiza su fundador Geosebi. Algunos de ellos los hace en stream y es para todos los niveles. Y también en este canal de Discord tengo el placer de llevar la academia, donde todos los días, de lunes a viernes, pongo un entrenamiento diario para aprender cosas nuevas o para que no se nos oxiden las que ya tenemos aprendidas. Y por otro lado, para complementar también la guía, tienes la serie de este mismo canal de YouTube, No es Magia. Y aquí hacemos lo contrario de lo que hacemos en la guía para principiantes. Cogemos una ronda real, como hemos hecho hace un momento, y la desmontamos por completo. Intentamos primero adivinar el país, cómo sacar la región y en algunos casos, si se nos permite, la carretera exacta. La guía, por un lado, te enseña las herramientas que debes utilizar y la serie No es Magia te enseña cómo debes utilizar esas herramientas. Así que si quieres aprender a jugar a GeoGuessr desde cero o simplemente quieres mejorar mucho más rápido, tienes todo preparado para empezar. Recuerda en suscribirte, activar la campana. Por mí esto ha sido todo, nos vemos en la próxima ronda.